¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Dilo al Mundo en el que vamos a analizar un tema muy importante. Mucho se ha hablado en el último tiempo de que tenemos que irnos al campo, sobre todo en la situación actual en la que estamos viviendo. Ahora, ustedes se han puesto a pensar el trabajo que tenemos que hacer en el campo, pero no me refiero al campo al cual quizás estás deseando mudarte. Me refiero al campo del Señor, a la viña del Señor. Para tratar este tema me acompaña Loreto Martínez, muy bienvenida. Muchas gracias y también le queremos dar la bienvenida a cada una de las personas que nos están acompañando. Recordarles dónde nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales. Estamos en el WhatsApp más 591-721-00006 y también estamos en facebook.com/Redadevenir Televisión, Redadevenir TV, en youtube.com/Redadevenir Televisión. Y en estas tres plataformas voy a estar leyendo los comentarios y preguntas para poder transmitirlos en este programa. Y también recordarles que ustedes pueden, si desean tener este material en cualquier dispositivo descargado, pueden hacerlo a través de la aplicación Telegram. Y allí también van a poder conseguir las diapositivas. Así que ustedes en la aplicación buscan Dilo al Mundo y van a poder encontrarlo. Y así van a poder adquirirlo y poder tenerlo en cualquier lugar donde deseen. Bien, bueno, hay un pasaje que es bastante conocido, que se encuentra en Mateo 24, versículo 14. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto quiere decir que sin predicación del evangelio, no hay ni segunda venida del mundo, ni fin del mundo. Ni segunda venida de Jesús, perdón, ni fin del mundo. Y esto está muy conectado al versículo siguiente que dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Aquí hay un llamado de Jesús hablando de las señales que anunciarían el fin del mundo, a tener muy en cuenta la abominación desoladora y la advertencia para huir a los montes. Ahora, previo a esto se aconseja que debemos estar viviendo en el campo. Antes de que llegue el tiempo de huir, debemos retirarnos al campo para una cuestión de tener una mejor comunicación con Dios, tener nuestro alimento en el tiempo de dificultad del mundo y demás, ¿no? Que de eso hemos hablado bastante. Ahora, prestemos atención al versículo anterior, porque si nosotros solamente ponemos nuestra atención y nuestro enfoque y nuestro esfuerzo en cumplir el tema de salir al campo, pero no tenemos en cuenta no tenemos en cuenta qué tarea nos espera en este tiempo del fin, no tenemos en cuenta que debe ser predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo, que es bastante grande, pero que va a ser predicado por la ayuda del Espíritu Santo, no vamos a poder llegar, no vamos a poder desembocar en la segunda venida de Cristo, por lo menos en lo personal. Cristo va a venir a su hora, a su tiempo, pero nosotros no vamos a estar preparados. Sí, tal vez algo que a mí me gustaría mencionar específicamente de este versículo es que Jesús hace ese llamado a sus discípulos. En las últimas palabras que dice, bueno, de hecho, en este mismo Evangelio, en el último capítulo de Mateo, en el capítulo 28, leemos la gran comisión que hay. Y bueno, voy a leer desde el versículo 16 que dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, aquí va muy relacionado con esto, ¿no? O sea, Hay una gran comisión encargada por Cristo a sus discípulos. Y la esperanza es que la comisión no es
no es para hacerla solos, sino Y- que Cristo promete estar con nosotros Sí, y abarca en el ese mundo entero, trabajo. ¿no? Sí, y de hecho cuando está ascendiendo al cielo, que me gustaría leerlo, si se En Hechos, sí, en Hechos 1, no sé si lo tenés ¿no? más adelante, pero es muy importante y muy relacionado lo que dice, que justamente cuando Jesús está ascendiendo al cielo y lo están viendo sus discípulos, voy a leer desde el versículo 6, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos seguían pensando en el reino temporal, ¿no? Y cuando Jesús estaba a punto de irse después de todas las cosas que habían vivido con él. Y les dijo Jesús, no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones en que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, esa palabra es muy importante, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Acá dice también para testimonio. Sí. Testimonio viene de la misma palabra que testigo, ¿no? Es justamente por eso que se me venía a la mente ese versículo cuando estabas leyéndolo. Porque, como vos dijiste, el Evangelio va a ser predicado en todo el mundo. O sea, no va a haber la predicación, no va a haber segunda venida de Jesús sin la predicación. Y fue algo, y es lógico, ¿no? Porque todas las personas necesitan y tienen el derecho de saber que Jesús está regresando para poder tomar una decisión. Porque si no, Y Dios tiene compasión de ellas. claro, y si desconocen esto, es como que no van a poder tomar una decisión, no van a poder hacer las cosas como realmente deberían ser. Entonces, Dios por amor a sus hijos, porque Él vino a salvar a todos. No vino a salvar a algunas personas, sino a todos. Y por eso es que Dios te manda, primeramente los mandó en Jerusalén, que es donde ellos, como que su entorno, después en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, los mandó a todo el mundo. A todo el mundo. Y a ser testimonios a ser testigos de Jesús, ser testimonio de Él. Entonces, cuando dice para testimonio a todas las naciones, ¿testimonio de qué? De Jesús. O sea, Y de su evangelio. Y de ¿no? su evangelio, claro, de que ellos van a también, y bueno, los discípulos tenían la responsabilidad de mostrar al mundo el carácter de Jesús y la gente reconocía que habían tenido relación con Jesús por cómo hablaban. Bueno, eso tiene que pasar hoy también, ¿no? Sí, y, o sea, y en ese momento se derramó el Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que en este tiempo, que va a ser mucho más importante, se lo conoce como la lluvia tardía, que va a caer sobre nosotros. Y ahí la pregunta, ¿sobre quién va a caer? Y eso es lo que vamos a tratar en este programa, ¿no? Dice justamente, veamos que aquí Jesús estaba hablando acerca de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Si nosotros vamos a buscar ese texto en las profecías de Daniel, aparece por ejemplo en el capítulo 11, versículo 30, voy a leer los resultados, dice, respecto al rey del norte, que en este caso vendría a representar a Roma, más específicamente la Roma papal, dice, se enojará contra el pacto santo. El pacto santo es la ley de Dios. El arca del pacto, por ejemplo, es la que contenía la ley de Dios, que era la alianza entre Dios y su pueblo. Dice, este rey del norte, que está representando al papado, se enojará contra la ley de Dios, podríamos decir, más simple, y hará según su voluntad, o sea, va a prosperar, va a hacer según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. Entonces, no solamente se iba a enojar contra el pacto santo, sino que se iba a entender con todos los que lo abandonen. Iba a formar ecumenismo, iba a formar unión. Y dice a continuación el versículo 31, y se levantarán de su parte tropas. ¿De parte de quién? De la del rey del norte. Bueno, van a apoyar al ¿De rey quién del está norte. hablando? Sí. ¿Pero de parte de quién? De los que abandonan el pacto santo. Que sabemos que, de acuerdo a la profecía de Apocalipsis 13, es Estados Unidos. Dice, se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio. Nosotros todo esto lo hemos analizado en el seminario de Daniel que hicimos. Y dice, y pondrán la abominación desoladora. Estamos en el contexto del que estaba hablando Jesús. Algunas similitudes que encontramos
entre la insignia romana, que es el águila. Nosotros aquí vemos los ejércitos romanos con este águila mirando para un costado, con flechas muchas veces en sus garras, con la insignia que vamos a ver nosotros que caracteriza hoy a los Estados Unidos de América. Por ejemplo, este es el billete de $1. Nosotros conocemos la pirámide masona que tenemos aquí a la izquierda, pero ¿y a la derecha? Tenemos el águila romana. Ahora, lo interesante es que todas las anotaciones que tenemos aquí Están en latín. están en latín. ¿Y el latín cuál es? El idioma propio del Imperio Romano. Sí. Entonces, aquí vemos la gran vinculación que hay en este país militar por excelencia que tenemos hoy con Roma. Por ejemplo, aquí dice Anuit coeptis, ¿no? Que dice favorece nuestras empresas, es el resultado, la traducción. Novus ordem seclorum, nuevo orden de los siglos, el nuevo orden mundial que están intentando imponer ahora. 1776, que teóricamente es el año de la fundación o de los Estados Unidos, escrito ¿en qué? En letras romanas. Sí. Adoración al sol por todos lados vemos aquí, en el ojo de la pirámide Illuminati, allí arriba del águila también vemos otro sol con estrellas adentro. 13 niveles de pirámide, vemos el espiritismo y la masonería aquí también. E pluribus unum, también dice aquí. Eso quiere decir de muchos uno, ecumenismo. 13 estrellas, 13 flechas, 13 líneas en los escudos. Todo apunta a la masonería también. Y no solamente en el billete de $1, lo podemos ver también en las monedas de este país, de Estados Unidos, ¿no? Y esto es justamente lo que decíamos, apunta a Apocalipsis 13. La primera bestia es la que recibe una herida mortal, pero sana, cura de ella, y que dice que toda la tierra se va a maravillar en pos de ella. Y de esta manera van a adorar al dragón. Y la segunda bestia que aparece en el versículo 11 es la que tiene apariencia como de cordero porque tiene 2 cuernos, pero que habla como dragón. En presencia de la primera bestia cuya herida mortal ya ha sido sanada. Y esta segunda bestia hace que todos adoren a la primera bestia. Incluso hace matar a los que no la adoran, de acuerdo a lo que continúa allí en Apocalipsis 13. Pero si nosotros volvemos a Daniel, decíamos, nosotros explicamos todo esto que tiene que ver con la abominación desoladora en un video que se llama El sello de Dios y la marca de la bestia. Esto lo pueden ir a buscar a YouTube y ver más detalles allí, no podemos explicarlo ahora. Pero volvamos al versículo 32. Dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, quiere decir con adulaciones, con palmadas de hombro, digamos, con palabras bonitas, lisonjas. Va a seducir a quienes, a los que se han apartado de la ley de Dios. Y va a formar ese ecumenismo del que tanto se habla hoy. Pero dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Qué va a hacer cuando se esfuerce? Bueno, el versículo 33 lo aclara. Los sabios del pueblo instruirán a muchos. Fijémonos que aquí, en el contexto de la abominación desoladora, aparece la instrucción de muchos por medio de los sabios, que es el pueblo que conoce a su Dios, que se va a esforzar y va a actuar. Esto, digamos, empata exactamente con lo que Jesús reveló en Mateo 24:14. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Ahora, yo quisiera que volvamos un poquito nuestra atención a esas palabras que decía Daniel. Se esforzará y actuará. Ese esforzarse, nosotros lo vemos que es una orden de Dios que se la dio, por ejemplo, a Josué. Josué es quien justamente con el pueblo de Israel entra en la tierra prometida. Aquel joven, podríamos decir,
que Dios puso al frente de su ejército como líder para llevar al pueblo a la Canaán. En este caso la terrenal, la Jerusalén terrenal. Pero nosotros nos encontramos hoy ante un nuevo desafío. Ya Moisés, en este caso, había podido ver la Canaán de lejos, ¿no? Desde la montaña donde murió. Ahora nosotros tenemos la Canaán ahí cerquita, ya la podemos ver. Todas las señales se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Y tenemos la misión de entrar en esa Canaán celestial. Pero antes nos espera una batalla, una gran batalla. Fijémonos, ¿no?, lo que le dice Jesús, Dios, a Josué en aquel momento para ver si nos sirve a nosotros hoy. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y dice a continuación, yo os he entregado, le dice Dios, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Es una gran promesa que Dios le hace a Josué. Le dice, ve, yo estaré contigo. Ahora, le dice que le va a entregar el territorio. ¿Qué territorio? Todo lo que él alcanzare. Hoy tenemos que llevar el evangelio al mundo entero. Y Dios nos dice, avanza, que yo he entregado en tu mano la victoria. ¿Victoria sobre qué? Sobre todo lo que pisare tu pie. Hasta donde vayas, yo iré contigo. Dice, desde el desierto, es decir, desde las tierras inhabitadas, hasta el gran río Éufrates. El gran río Éufrates tiene un significado simbólico. Nosotros lo hemos analizado tanto en el seminario de Daniel como en el seminario de Apocalipsis. Tiene que ver con quien sustenta el poder de Babilonia, los pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Las muchas aguas, podríamos decir. Entonces, Dios nos ha entregado tanto los lugares donde no gobierna Roma, como al mismo sustento de Roma, los pueblos, las multitudes, las naciones y las lenguas. Y dice, nadie te podrá hacer frente. Vas a ir con el espíritu y el poder de Elías. Nosotros lo estudiábamos en los sábados anteriores, ¿no? Ahora, ¿cómo continúa esto? Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Primera orden, esfuérzate y sé valiente. Segunda vez, se lo repite, versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Cuando Dios repite algo es porque tiene mucha importancia. Es lo que Él nos está pidiendo. Está enfatizando algo. Claro, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea, ese esforzarse y ser muy valiente no tiene que ver solamente con ir a pelear. ¿Tiene que ver con qué? Con cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Cumplir los mandamientos. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Tu primer desafío es esforzarte y ser muy valiente en conquistar este territorio. ¿Cuál? El cumplir los mandamientos. Aún allí Dios estará con nosotros para prosperarnos en todo nuestro camino. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, no solamente cumplirlo, sino tenerlo en la boca. Y más aún, dice, sino que de día y de noche meditarás en él. Continuamente vas a estar estudiando la ley. ¿Qué es la ley? En definitiva es la Biblia. En este caso eran los libros que había escrito Moisés, los 5 primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. Pero ahora es toda la Biblia,
que Dios ha dado a través de sus profetas. Dice, nunca se apartará tu boca de este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en él. Eso es lo que nos toca a nosotros, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Allí está la clave, el ser fiel a Dios para que Dios sea fiel contigo. Y repite por tercera vez. Esto, cuando Dios ya dice las cosas 3 veces, es porque es muy importante. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Lo que leías acerca de la gran comisión, justamente Jesús allí que decía. Que va a estar con nosotros todo ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Es exactamente la misma orden que tenemos nosotros. En este caso Josué era para entrar a la tierra prometida. Ahora, Dios le está diciendo al pueblo que conoce a su Dios, esfuérzate y sé muy valiente. En Daniel decía, se esforzará y actuará. Se va a cumplir la profecía. ¿De qué tiene que ver ese esforzarse? Con cumplir la ley, con proclamarla, tenerla en nuestra boca, enseñarla a la multitud, como decía Daniel. Algo que me parece curioso es que casi siempre nosotros escuchamos este versículo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. O sea, hay mucha gente que lo tiene como su versículo favorito y es una linda promesa. Y lo repite, digamos, pero a veces perdemos en cuenta en ese sentido los versículos anteriores, el contexto en el que se está dando y diciendo. Y Dios no te va a bendecir si vos no estás en sus caminos, si vos estás en desobediencia. Sí, y algo que tal vez a mí me gustaría recalcar es justamente la segunda vez que repite, dice solamente esfuérzate y sé muy valiente. O sea, aquí está diciendo de que Dios nos manda una comisión, ¿no? O sea, Dios manda una tarea importante, le mandó a Josué en ese momento. Y era de conquistar todo lo que iba a pisar sus pies. Pero nosotros tenemos una comisión importante ahora, que también es predicar el Evangelio y dar testimonio de Jesús, ¿no? Y entonces, cuando Jesús nos dice esto, nos dice... voy a leer un versículo, dice... ¿Qué versículo? El versículo de... Mateo 28, el versículo, voy a leer el versículo 19 que dice, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, eso ya quedó claro, y enseñándolos, el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La misma orden. La misma orden es justamente guardar los mandamientos de Dios, o sea, seguir sus caminos. Y no algunos. No todos. Y todas las cosas que Dios nos manda a hacer, que Jesús nos manda a hacer con su ejemplo también. Y algo... porque la explicación, digamos, de los 10 mandamientos está en toda la Biblia. Sí. ¿No? Sí, está en toda la vida de Jesús también, por ejemplo. Cuando dice todas las cosas que os he mandado, incluye todo. Sí, dice también, o sea, las escrituras, ustedes creen que van a encontrar vida eterna, pero son testimonio de mí, dice Jesús. Entonces nosotros tenemos que conocer la vida de Jesús para poder saber qué cosa es la que tenemos que obedecer y mandar a las otras personas, como mencionaba aquí, a que realmente guarden estas cosas. O sea, guarden los mandamientos. Enseñar a los demás. Entonces, es muy importante esto y en los tiempos antiguos, por ejemplo, o sea, todas las promesas que hay es si no te apartas de mi camino, si sigues en el camino, si sigues mis estatutos. La vida y la muerte, dice. Escoge pues la vida. Sí, si sigues mis estatutos, sí. Claro. Por ejemplo, cuando a Salomón o sea, las promesas que le dio a David de que iba a seguir teniendo hijos y descendencia que estén en el trono es si siguen mis caminos, si siguen mis estatutos, si guardan mis mandamientos. Es condicional. Entonces, la condición es clara. Entonces, a veces yo creo que hasta mismo teniendo la misma fe, no tomamos en cuenta esto, de que realmente los mandamientos son importantes. Sabes que tengo un amigo, Martín Diab, que una vez predicó un tema que dice, muchas veces nosotros estamos acostumbrados a andar en la misericordia de Dios, en desobediencia, abusando de la misericordia de Dios.
Y Dios nos perdona y nos perdona y nos aguanta porque nos ama. Pero no estamos andando en la bendición de Dios, porque andamos en desobediencia. Dios se va a poder gozar en hacernos felices, como dice, creo que es Deuteronomio 30, justamente cuando habla de eso, de que si anduvieres en los caminos, cuando andamos en sus estatutos. Si no, Él nos perdona, nos aguanta, nos mantiene la gracia, pero estamos andando en la misericordia de Dios, no en la bendición de Dios. Sí. Ahora, Y una última cosa tal vez en este sentido, es que nosotros pensamos, ¿será que yo puedo guardar los 10 mandamientos? O y sea, ahí está la orden, realmente esfuérzate y sé muy valiente. es justamente lo que En quería cumplir esa ley. decirte, que querías rescatar. Ujú. Que dice solamente, o sea, vos enfocate en esforzarte y ser valiente. Yo voy a enfocarme en hacer Si vos crees que no podés, no vas a estar poder. siendo valiente. No, obviamente. Vos para ganar una batalla tenés que creer que creer que vas a poder ganarla. Sí, Eso es lo que tienen los valientes. Entonces, con gran esfuerzo y valentía es como se consigue. sí, entonces, pero es como que Dios nos manda a hacer nuestra parte, a esforzarnos, a ser valientes, y Él va a hacer lo demás. Ujú. O sea, entonces a veces cuando nosotros creemos que es imposible guardar la ley, que es imposible De hecho, dejar, por ejemplo, acá, abandonar pecados. perdón, acá hay Josué envía espías a Jericó y viene la batalla contra Jericó. ¿Fue Josué y su ejército el que venció Jericó? No, Pero sí se requirió que Josué y su pueblo se esforzara y sea valiente. Y que no temiera y que fuera y rodeara a Jericó, pero después la tarea lo hicieron los ángeles. sí, No peleó Josué, peleó Dios. Pero se requirió la valentía y el esfuerzo. El estar ahí, porque se podían venir el ejército de Jericó y matarlo, pero ellos estuvieron ahí, hicieron lo que Dios les pedía. Y Dios hizo la gran parte, ¿no? sí, así es. Ahora, es claro que el ejército de Dios, aquí estamos viendo un ejército, ¿no? Un líder con su ejército. Sí. Se le da la orden de cumplir los mandamientos. Es totalmente opuesto a lo que nosotros veíamos en Daniel 11 de otro ejército, el rey del norte, Babilonia podríamos decir, la Roma papal, que se enoja contra el pacto santo y que se entiende con los que abandonan el pacto santo. Acá tenemos dos grupos muy diferenciados. ¿Qué los divide? Justamente la ley de Dios. Unos que se esfuerzan en cumplirla y que son valientes para emprender esa tarea, y otros que se enojan contra ella. Y ahí se va a producir la gran angustia de los últimos días. Eso está reflejado en Daniel 12, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel. Ahí es cuando Dios se levanta. ¿Es por qué? Porque empieza a actuar sobre la tierra. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Justamente lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Era la liberación y el entrar a la tierra prometida. Más abajo dice: los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Aquí estamos viendo que no todos van a ser entendidos. No todos van a enseñar la justicia a la multitud. Solamente los entendidos. En palabras del capítulo 11, cuando recién leíamos, el pueblo que conoce a su Dios. Conocer y ser entendido es un sinónimo. El pueblo que conoce a su Dios instruirá a muchos, decía en el capítulo 11. Aquí dice: los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Ahora, ¿quiénes van a ser estos? Porque evidentemente es un grupo muy especial. Apocalipsis da respuesta a esto. Apocalipsis 14, por ejemplo, nosotros tenemos ahí el cántico de los 144.000. Y aquí vemos ese ejército, ya no liderados por Josué, liderados por Jesús. Muy similar, ¿no? Dice: y después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito
en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Evidentemente aquí Dios está actuando. Se levantará Miguel, ¿no? Dice, y cantaban, ¿quién? Los 144.000. Un cántico nuevo delante del trono. Este cántico nuevo nosotros lo analizamos en el seminario de Apocalipsis, tiene que ver con justamente la santidad. Su experiencia, sí. Su experiencia. Y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, quienes están haciendo juicio. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Son los que justamente están alcanzando el cumplimiento perfecto de la ley de Dios. Y dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Esto quiere decir en un lenguaje figurado, las mujeres en la Biblia son las iglesias. No están participando de ese ecumenismo. No están contaminados con mujeres prostitutas, en otras palabras. Iglesias apóstatas. Estos son los que siguen solamente al Cordero, por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Van a ocupar un lugar muy especial en el cielo. Primicias quiere decir primer lugar. Los primeros que van a estar cerca de Dios. Justamente se sentarán en su trono. Van a habitar la nueva Jerusalén. Van a ser quienes van a formar parte de la esposa de Cristo. Cristo no se va a casar con cualquiera, no le va a dar su apellido a cualquiera. Se lo va a poner aquí sobre su frente a este grupo especial que alcanzó una experiencia similar a la de Cristo. La imagen de Cristo se reflejó completamente en ellos. Dice, en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y ahí está clarísimo. Si nosotros continuamos leyendo Apocalipsis 14, aquí hemos leído hasta el versículo 5, el versículo 6 empieza a detallar el mensaje de los 144.000. Justamente tiene que ver con el Evangelio eterno, dice, para predicarlo a los moradores de la tierra. Decíamos que el pueblo que conoce a su Dios se iba a esforzar y se iba a actuar, y que iba a instruir a muchos. Aquí estos 144.000 están predicando el Evangelio eterno a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. A todo el mundo. Lo que dijo Cristo, será predicado el Evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y allí dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. ¿De qué manera? Cumpliendo sus mandamientos. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Adorad al Creador. Sí, ahí enfatizando un mandamiento, ¿no? El mandamiento del sábado, justamente palabras muy similares. Y allí las advertencias contra no recibir la marca de la bestia y el anunciar que ha caído Babilonia, es decir, Roma se ha prostituido. Ya no es la iglesia cristiana, es una iglesia apóstata que se ha unido con el paganismo. Continuando estos versículos, justamente en el versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Lo mismo que se le había dicho a Josué, aquí estos 144.000 son los que guardan los mandamientos, los estatutos, todo lo que Dios ha mandado. Entonces, después describe el tiempo de angustia, dice, oí una voz que decía desde el cielo, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen, ¿no? Con ellos siguen, sí. Ahora, inmediatamente después, ¿qué sigue allí en Apocalipsis 14? La tierra es cegada. O sea, los 144.000 son los que están dando el último mensaje de misericordia de Dios. Y allí vemos, por ejemplo, el versículo 14, y miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, como rey, ¿no? Y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. ¿De qué manera se va a cegar la tierra? Hay un mandato en Apocalipsis 18 que dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis contados como culpables, ¿no?
que no reciban de las Una plagas, plaga, sí. no seas partícipe de sus pecados y no recibes de sus plagas, dice Apocalipsis 18. Entonces, mediante este mensaje de los 144.000, es que justamente se puede rescatar y cosechar la mies de la tierra, que significa las personas que ya están maduras. Ahora, Jesús, hablando justamente de la mies de la tierra, de las multitudes, fíjense lo que dice en Mateo capítulo 9. Dice, y al ver las multitudes, Jesús, ¿no?, tuvo compasión de ellas. ¿Será que solamente habrá tenido compasión en el tiempo en que Él estaba aquí en la tierra? ¿O es que hoy también hay multitudes y que Dios está teniendo compasión de esas multitudes? Dice, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo se encuentran hoy las multitudes? ¿Se encuentran en un solo pueblo? ¿Tienen un pastor que las está guiando a pastos verdes, a aguas frescas? Se encuentran desamparadas y como ovejas que no tienen pastor. Entonces, ¿qué habrá hecho Jesús? Versículo siguiente, versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y él inmediatamente allí viene la elección de los 12 apóstoles, porque está escogiendo obreros. Él mismo, Jesús, pasó la noche orando antes de escoger A sus a sus discípulos, rogando al Señor de la mies que envíe obreros. Y lo mismo nos toca a nosotros, rogar que el Señor envíe más obreros. ¿Por qué? Porque los que hay son pocos. Sí, porque justamente lo que habías leído en Apocalipsis, ¿no? Que la mies está madura ya. Entonces aquí está dando referencia a lo mismo, que es la mies. O sea, y eso entendemos que son las personas que van a escuchar el mensaje cuando dice la mies ya está madura, que El escucharon trigo, el la mensaje. cebada representa justamente la cosecha de Dios, Sí. los que van a ser salvos. Sí, entonces las personas que escucharon el mensaje lo aceptaron y van a ser salvos en ese Pero ¿de en qué ese manera van a sentido. ser salvos? Cuando se los cosecha, se los va a buscar. Y para eso requiere obreros. Y Dios ha Sí. comisionado esa tarea Sí, a los sí, sí. hombres. Fíjate que el mandato que después les da allí mismo a los 12 apóstoles, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad. ¿Sobre qué? Sobre espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. A Josué le dio autoridad. Aquí a sus enviados también van con autoridad. Ese pueblo, los que conocen a su Dios, en palabras de Daniel 11, van con autoridad. Los 144.000 van a estar investidos ¿de qué? De autoridad. ¿Quién les va a poder hacer frente? Nadie. Justamente el mismo contexto que nosotros encontramos en Apocalipsis 11. Los 144.000 anunciaban la hora del juicio de Dios, ¿no? Lo leímos recién. En Apocalipsis 11 nosotros vemos aquí que es la hora de medir el templo, el altar y los que están adorando en él. Y allí aparece justamente la figura de los 2 testigos para que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. ¿Por qué? Porque es en amargura. Y estos 2 testigos justamente están investidos de poder, dice el versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueven los días de su profecía. Tienen el espíritu y el poder de Elías. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Tienen el espíritu y el poder de Moisés. Sí, y eso es justamente por lo que pasa con Jesús, ¿no? O sea, Jesús, antes de decirle que van a recibir poder, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, Dios ha puesto en mí todas esas cosas y yo se las puedo dar a ustedes para que ustedes vayan y prediquen. Entonces, yo estaré con ustedes, dice, sí, todos los días. Y cuando los mandan es, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Entonces, y ahí es justamente la palabra que está usando. Tienen poder. ¿Por qué tienen poder? Porque tienen al Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que cuando fue derramado el Espíritu Santo en el tiempo de los discípulos, ellos hicieron justamente lo que leíste en los versículos anteriores.
sanaban enfermedades y curaban y hacían ese tipo de cosas. O sea, la sombra de los discípulos ¿Qué hacía hacían? esto. Lo mismo que hacía Cristo. Sí. Jesús echaba a demonios Sí, como nadie lo podía Sí. hacer. Jesús sanaba sí. como nadie lo podía hacer. El mismo poder van a tener aquellos que justamente están reflejando su misma imagen. ¿Y eso qué Los es? que hayan alcanzado su santidad, los que estén caminando sus pisadas. Ahora, viene la pregunta, ¿querés formar parte de ese grupo escogido, de grupo especial? La verdad es que hay pocos obreros y que se necesitan más. Ahora, ¿quiénes van a poder formar parte de ese grupo? ¿Yo puedo estar dividido entre dos señores y hacer esta tarea? ¿Puedo estar queriendo hacer riqueza en este mundo? Plantar viñas, tener poderío, comprarme mejores vehículos, más territorio, más para mí, no para hacer progresar la obra de Dios y al mismo tiempo estar formando parte de los 144.000. Ahora, Aquí, perdón que te corte, Sí. hay una pregunta que nos deja nuestro amigo José Luis Carrillo. Le mandamos un saludo. Sí. fiel seguidor, siempre está ahí. Sí. Dice, feliz sábado hermanos, el día de la segunda venida de Cristo depende de la predicación de su pueblo, es condicionante, dice por Mateo 24:14, ¿no? O el día y la hora no es condicionante y lo sabe Dios Padre, y si nosotros no queremos predicar, las piedras lo harán, basándose en Lucas 19:40, que dice, no, Claro. si estos no hablaran, las piedras hablarían. Lo que yo entiendo, Dios conoce el futuro. Sabe quiénes van a hablar, quiénes no van a hablar, Sí, y Él tiene su día fijado. Sí. Y Él va a venir en ese día. Ahora, todo es relativo desde el punto de vista nuestro, no desde el punto de vista de Dios. Para nosotros, si nosotros actuamos, nosotros vamos a estar colaborando en que Cristo pueda venir antes de la fecha que podría haber sido si no lo hacíamos. O si no trabajamos, estamos postergando porque no estamos dando nuestra influencia. Van a tener que hablar otras piedras. Ahora, yo creo que el día del Señor, como dice Pedro, vendrá y no tardará. Dios es paciente, pero la hora está fijada. No es que si su iglesia nunca predica el Evangelio, Nunca va a venir. Cristo. No, Cristo va a venir a la hora fijada. Si no hablamos nosotros, las piedras o sus ángeles llevarán el mensaje y nos vamos a haber perdido la oportunidad. Sí, y de Pero el hecho, Evangelio va a ser predicado. sí, y de hecho cuando Jesús estuvo en esta tierra, él sabía específicamente, o sea, cada segundo de su vida estaba prácticamente cronometrado en el calendario de Dios y él lo conocía. Entonces, si ahora está en el cielo y sabemos que todas las cosas las hace de esa manera y las hizo en esta tierra, ¿cuánto más en el cielo y cuánto más en el momento de que tenga que venir? O sea, realmente va a cumplir el momento, pero yo creo que esto también puede ser una oportunidad y un llamado, decir de que realmente si nosotros no cumplimos nuestra parte, nos estamos perdiendo un gran privilegio. Ese es Y el un- punto. Y y no una- solamente un privilegio temporal, es un privilegio eterno. Sí. Y que va a tener, o sea, va a tener mucho más gozo y la vida es mucho más gozosa hasta aquí en la tierra cuando uno comienza a ser parte de del predicar el evangelio y de buscar la salvación de otras personas. Entonces, es muy importante lo que se dice aquí. Y A algo veces que, muchas personas tienen como un gran sacrificio el dejarlo todo por seguir a Cristo. sí, Pero justamente la recompensa que tiene eso es muchísimo mayor mayor al sacrificio. a cualquier cosa que vaya a ser quemada de este mundo. Sí, hay cosas que se conocen en la tierra, ¿no? Que todo lo bueno requiere sacrificio. Entonces, si vos querés realmente algo bueno, tenés que sacrificarte y darlo todo. O sea, no tenés que estar a medias, tenés que esforzarte, tenés que entregar tu vida por completo. Fíjate que Lucas, justamente también en el capítulo 9, registra el tiempo cuando Cristo estaba llamando a sus discípulos. Lucas 9:58 le está respondiendo Cristo a Judas, aquel que venía por conveniencia para lucrar con Cristo. Le dice, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Sí, Jesús conocía su corazón. No vengas a buscar riqueza temporal, le está diciendo, ¿no? Pero a otro, sin embargo, Jesús le dice, sígueme. ¿Deseas que Jesús te diga, sígueme?
¿Será que has escuchado esa vocecita alguna vez? Sígueme, pero lo estamos postergando. Por ejemplo, como dice el versículo 59. Él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. No se dice ni siquiera que estaba enfermo. Espera que primero me ocupe de la familia y después vendré. Tengo un compromiso familiar, ¿no? Primero entierro a mi padre y después te sigo. Pero Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ven y anuncia el reino de Dios. No hay privilegio más grande que ese. Yo me voy a ocupar de los muertos. Deja que los muertos entierren a los muertos. Sí, tu padre es muy importante, hay que honrarlo, como dice el mandamiento, pero yo te estoy llamando a una tarea que no puede esperar. Tú ven y anuncia conmigo el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Siempre hay una excusa, ¿no? Yo te voy a seguir. Yo lo tengo en mi deseo, en mi corazón seguirte. Pero espera un poquito. Tengo esto que hacer esto, tengo aquello que hacer otro. ¿Qué le dice Jesús a esa persona? Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Tiene mucho significado esto. Una vez que Jesús te llama y te da el arado para trabajar en su mies, no mires para atrás, porque serías como la mujer de Lot. Aquí te está diciendo, mirá para adelante, esforzate y sé valiente. Ya tenés el arado en tu mano. Ya no es hora de mirar para atrás. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Dios no anda con vueltas. Jesús es muy claro cuando habla. Sí, y además tiene lógica, digamos, porque si nosotros ponemos, ¿qué es poner nuestras manos en el arado? Manos a la obra. ¿Manos a la obra en qué? En servir a Dios, en predicar el Evangelio, ¿no? Claro. Entonces, si nosotros predicando el Evangelio, buscando a otras personas que se salven y enseñándoles las cosas para su salvación, miramos hacia atrás como, ay, pero en mi vida pasada tal vez tenía más riquezas, más, no sé, más comodidades, más lo que sea. O sea, cuando nosotros hacemos eso, ponemos la importancia en el mundo y en las cosas que este mundo ofrece. Porque lo que Dios te está mandando es realmente ir a predicar el Evangelio y te está dando una comisión clara. Entonces, si nosotros, trabajando en esa obra, estamos anhelando las cosas de nuestro pasado, realmente... Jesús, fíjate que no lo deja ni siquiera ir a despedir los que estaban en su casa. Si te estoy llamando, no hay cosa más importante que venir y estar al lado mío y seguirme. O sea, es un gran privilegio ser llamado por Dios. Formar parte de ese pueblo que conoce a su Dios. Estas personas que Jesús estaba llamando comían con Jesús, dormían con Jesús, participaban de cada momento de su vida. Eran los que lo conocían, los que iban a dar testimonio de Él al mundo entero. Si Jesús te está llamando a eso, a conocerlo, a dar testimonio, no pongas excusa. Deja de dar vueltas. Si vos estás sintiendo esa voz que Dios te dice, sígueme. Participa de este grupo especial. Deja todo y seguilo. Fíjate justamente lo que dice allí también Jesús. La verdad, les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y allí Jesús escogió a 70 y los envió a dar testimonio acerca de Él. La pregunta es, ¿cómo habrán regresado esos 70? ¿Habrán regresado desanimados? Es decir, no sé a qué fui. Fíjate, vamos a ver el regreso de los 70. Un poquito más abajo. Dice, volvieron los 70 ¿con qué? Con gozo. Con gozo. Diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Tenían poder. El mismo poder que tenían los discípulos. Dice, aún los demonios. O sea, imagínate las personas.
En tu nombre hasta los demonios se nos sujetan. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Yo estaré contigo. Donde quiera que pise la planta de vuestro pie, allí será tierra conquistada. El mundo está delante de ti. A donde quiera que pise la planta de vuestro pie, será para ti. ¿Por qué? Porque vas con el poder de Dios. ¿Qué les dice Jesús? Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y esto tiene que ver, lo vamos a analizar quizás en el programa siguiente, porque tengo un material muy, muy lindo para presentar. Vamos a ampliar esto que estamos viendo de los dos ejércitos. Pero aquí tiene que ver con la caída de Lucifer del cielo como un rayo, que tiene tres aplicaciones. Primero, cuando cayó, cuando Dios lo expulsó del cielo, cuando se rebeló. Segundo, cuando Él lo vence en la cruz. Y tercero, en el gran tiempo de angustia, cuando Él es expulsado luego del juicio de los muertos. Cuando se está por desarrollar el desenlace del gran conflicto. Y dice, versículo 19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y eso es importante porque realmente si analizamos las plagas del Apocalipsis, Las trompetas, justamente de eso va a tratar y el las programa que viene. trompetas, Serpientes y escorpiones están dentro de algunas de las trompetas del Apocalipsis, y ahí lo vamos a estudiar con más detalle en el programa que viene. ¿A qué se está refiriendo Jesús cuando dice, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones? Es el ejército del enemigo. Y tiene que ver con los demonios que van a estar actuando aquí en esta tierra, con grande ira, sabiendo que les queda poco tiempo. Y Dios les da a sus escogidos, a los que los manda con su mensaje, potestad sobre ellos. De hollar, dice, de pisotear serpientes y escorpiones. Nadie os podrá dañar, dice. Justamente lo mismo, el mismo poder que tenían los dos testigos. ¿Hasta cuándo? Hasta que hubieron acabado su obra. Así como Cristo, sí, nada lo pudo dañar hasta que hubo acabado su obra. Así como Elías, nada lo pudo dañar hasta que hubo acabado su obra. Los dos testigos, nada lo puede dañar hasta que haya acabado su obra. Después entran en el tiempo de angustia de muerte. Sí, aquí justamente hay preguntas sobre quiénes son los dos testigos. Bueno, yo entiendo que reflejan a los 144.000. Okay, eso entonces, lo hemos explicado en el seminario de Apocalipsis 11. Sí, entonces a las personas que tienen esta pregunta, y bueno, esa es la respuesta rápida, vamos a decir. Y reflejan a dos pueblos. Sí. El pueblo del olivo natural, israelitas convertidos que aceptan a Cristo, y el pueblo gentil que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Sí, entonces les aconsejo que vayan a ver el seminario de Apocalipsis. Ustedes buscan Apocalipsis 11, dilo al mundo, y van a encontrarlo. Son 3 capítulos, pero van a ser de mucho provecho para que puedan entender bien con toda la base bíblica, y ya ustedes pueden tomar la decisión de creer o no creer, pero las pruebas están en esos capítulos. Sabes mucho las para sí, presentar, son muchas, ¿no?, cosas, sí. Y de hecho hicimos 3 programas sí, sobre por Apocalipsis eso son 11. justamente 3 programas, por eso mencioné, sí. Bien. Bueno, yo tengo también las palabras de Apocalipsis, porque en Apocalipsis todo confluye y es lo que le da sentido muchas veces a toda la Biblia. Allí, en el último capítulo de la Biblia, Apocalipsis 22, hay algunas palabras muy bonitas. Fijémonos, dice, he aquí, versículo 12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Qué es galardón? La recompensa. Exacto, recompensa. Dice, para recompensar a cada uno según sea su obra. Dios le va a dar la misma recompensa a aquel que solo se preocupó por salvarse él, por encontrar un lugar en el campo para él, o para él y su familia, que aquel que se preocupó porque la mies es mucha y los obreros son pocos, y que se dio todo su ser y su vida entera para que otros se salven. Nadie tiene mayor amor que el que pone su vida por sus amigos, los que se entregaron a la obra, dejando todo, así como dejaron los discípulos de Cristo. Creo que es claro aquí. La recompensa va a ser diferente. Sí, aquí hay un comentario justamente en ese sentido de Roberto Chávez, que nos dice, aislarse es salvarse a sí mismo. Eso es bueno, según su percepción, pero hay que predicar en las ciudades y hay gente que perece en el pecado ignorando la verdad.
Entonces, a mí algo, y también hay mucha, ahora con todo, durante este programa todos los comentarios han sido mucho en discusión en cuanto a la salida del campo, ¿no? Claro, porque casi Que hay todos los muchas- programas últimamente, las discusiones en los comentarios a veces pasan por eso, Sí. sobre la salida al campo. Los que mejores intenciones tienen están queriendo salir al campo. Sí, y lo que a mí me gustaría tal vez decir en ese sentido es que no está mal querer irse al campo. De hecho, hay que irse. O sea, de hecho, y creo que nosotros, por lo menos, que ahora vivimos en un lugar que es campo, nosotros, o lo que yo puedo ver en la crianza de mi hijo, por ejemplo, es como que al desarrollarse, estando en contacto con la naturaleza, disfrutando tanto eso, vos ves cómo desarrolla todas sus habilidades. Ves cómo está sus manitos, digamos, moviéndose en la tierra y su mente, cómo también se está expandiendo porque está en el libro mismo de la naturaleza, ¿no? Entonces y que refleja a Dios en todo su esplendor. O sea, realmente ahí es como que nosotros... Y te pregunto, cada vez que tenemos que salir de la ciudad para hacer compras, para hacer una diligencia o lo que fuera, ¿no estás esperando volver a la tranquilidad de tu hogar? Sí, No, sí. o sea, yo no me Sí, imagino lo que debe ser vivir en el centro de en la el centro de ciudad, la donde ciudad. uno escucha constantemente de los autos, por ejemplo, o sea, no hay tranquilidad, no hay paz, no. A veces eso también no te permite tener una relación con Cristo fácilmente, ¿no? O sea, no puedes estar en contacto con Dios. O sea, realmente eso es importante. La salida al campo es importante también para salvar a nuestros hijos de contaminación De mundana. hecho, Loreto, quienes van a predicar el mensaje no van a ser quienes vivan en las ciudades. Por ejemplo, Juan el Bautista, Claro. él vivía en el desierto y él predicaba. O sea, no es que se fue al desierto y me voy a aislar y soy un ermitaño, no. Se fue al desierto en parte de su preparación. Entonces, de ninguna manera Entonces- nosotros estamos queriendo decir de que no hay que irse al campo. Todo Sí. lo contrario. Muchas veces hemos hablado de ese tema. Ahora, el objetivo de este programa es que tengamos una visión clara. ¿Para Irse al qué? campo, ¿para qué? Sí. Pero no solamente para qué, sino que, bueno, queda poco tiempo. ¿Qué voy a hacer en ese poco tiempo? Sí. El hecho de las decisiones que yo voy a tomar en cuanto a dónde voy a vivir va a tener mucha relación con qué voy a hacer. Sí, y en ese sentido también es que, por ejemplo, nosotros hemos hablado mucho de cómo la naturaleza y cómo el vivir en el campo y todo eso aleja en cierta medida a nuestros hijos de la corrupción del mundo y a nosotros mismos también y de las cosas así del mundo. Pero nosotros hemos visto que el mundo también llega y afecta. Y a los jóvenes, a los niños, a las personas mayores también. O sea, ir al campo no es garantía, es lo que quiero decir. Para de que realmente no vas a estar limpio de eso. No vas a estar limpio de que el mundo no te va a atraer. Vos tenés que ir al campo, hablábamos la Con otra vez Kerry. con Kerry, con Cristo. Si no Sí. vas con Cristo, el campo no es No mágico. tiene sentido, sí. Entonces, es como que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón justamente eso, digamos, buscar a Dios en donde estamos ahora. O sea, donde nos encontramos ahora es decirle, bueno, Señor, yo quiero que tú hagas las obras en mi vida, yo quiero conocerte a ti, yo quiero tener una relación cercana contigo, háblame, enséñame, instrúyeme tú. Y entonces, a veces cuando nosotros pasamos por esa experiencia, cuando estamos teniendo una relación cercana con Dios, vamos a comenzar a tomar decisiones para nuestra salvación, para la salvación de nuestra familia, pero también para la salvación de aquellos que nos rodean. Y entonces, ese es el sentido, yo creo, principal, de que si nosotros queremos obedecer a Dios, tiene que ser por una convicción completa y abandonar primero al mundo de nuestra mente. Primero, la ciudad tiene que salir de nuestro corazón, como Sí. dice, el mundo tiene que salir de nuestro corazón. Sí, y pedirle a Dios de que Él sea nuestro guía. O sea, yo sé que desespera un poco en el sentido de que ya el tiempo está pasando muy rápido. Estamos viendo cosas en el mundo muy terribles. Y esos son señales. Y eso Claro. Y ahí también nos entramos muchas está- veces en esa paranoia de estoy No, retrasado, sí, no ya importa. tengo que estar en el campo. Sí, no importa y hago cualquier cosa, pero lo importante de esto es eso, ¿no?
de que nosotros tenemos que irnos obedeciendo a Dios, pero porque lo conocemos. Ahora, Y que Dios fue purificando nuestra vida y trabajando en nuestra vida y que Él no está encaminándonos. Y entonces, si nosotros nos damos cuenta y estamos viendo este mensaje, también vamos a tomar en cuenta de que nosotros tenemos una misión importante hoy que cumplir. ese es el punto. El no perder de vista esa misión de la que estás hablando. Porque nosotros a la hora de irnos al campo, tenemos que tener siempre delante nuestro la misión. ¿Cuál es tu Y objetivo? este es el objetivo Sí, de este programa. sí. Refrescar la misión que tenemos delante nuestro. Entonces, que ya sea que busques un terreno, otro, un proyecto, otro, una idea, otra, siempre, como decía a Josué, esté delante tuyo y en tu boca y que medites de día y de noche la misión que Dios te ha encomendado. Porque, por ejemplo, en el caso de Josué y Caleb, que son los espías que regresaron de la tierra prometida, ¿no? Y que dice, los únicos que regresaron con buenas noticias, Dios las ha entregado en nuestra mano, es tierra que fluye leche y miel. Hay que conquistarla. Hay gigantes que pasar, hay demonios que vencer y que muchas veces están enquistados en nuestra propia vida. Pero con Dios se podrá. Fíjate que las palabras de Caleb cuando se repartió la tierra fueron, miren, escójanse, repártanse entre ustedes, yo voy a ver lo que quede. Finalmente dijo, bueno, aquella tierra que todavía hay que conquistarla, esa dámela a mí. La que está a la montaña, la más dificultosa, la que todavía hay que vencer a los pueblos que están allí, a esa voy a ir yo. Caleb era una persona que tenía la misión clara. No estaba preocupándose por dónde va a estar mi trasero, hablando mal y pronto. Estaba concentrado en la misión de conquistar la tierra. Y ponía sus intereses personales a lo último. Su tarea era primero que todos los demás estén bien. Y yo voy a ir a terminar de conquistar la tierra y recién voy a vivir en esa tierra que todavía falta por conquistar. Entonces, ¿cuántas veces nosotros estamos más preocupados en dónde voy a acostarme, dónde voy a vivir, de qué voy a comer yo? Mientras el resto, y bueno, no sé de qué manera se las va a arreglar. No sé quién les va a llevar el mensaje, no sé qué. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, leíamos al principio. Y eso es lo que yo quiero tratar de transmitir, de contagiar, de motivar, de que podamos tener siempre presente delante nuestro lo que vos decías, la misión. Porque esas personas van a ser los que se van a poder esforzar y los que van a poder actuar y los que van a poder conquistar y los que van a recibir este galardón del que habla aquí. Y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Dice el versículo 13, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Es Jesús mismo hablando, O sea, ¿no? si vos vas con Cristo, tenés todo. O sea, ¿y qué tenés que temer? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice un versículo muy conocido, y todas las demás cosas O serán os serán añadidas. añadidas. Aquí dice, bienaventurados los que lavan sus ropas, los que, como decían a Josué, los que se esfuerzan y son valientes en cumplir esos mandatos que Dios Toda le la dio a ley Moisés. de Moisés, sí. Para tener derecho al árbol de la vida, para que Dios te pueda bendecir y te pueda prosperar, y para entrar por las puertas de la ciudad. Y allí dice que los perros, o sea, los que se han enojado contra la ley de Dios, los que abandonan el pacto santo, van a estar afuera, y allí será el lloro, el crujir de dientes. Bueno, y termina Describe la Biblia. bastantes personas ahí, Sí, termina, pero yo quiero centrarme en este caso, en ese grupo sí. escogido. Dice, yo he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, dice. Versículo 17, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Vos hablabas hoy de que venían con el espíritu, ¿no? El Espíritu Santo estaba en ellos. El primero que dice, ven, ¿quién es? El espíritu. El espíritu. Él prepara a la esposa de Cristo. ¿Será que todos van a formar parte de la esposa de Cristo?
Lamentablemente no. Sí, hay algunos que son invitados a las bodas del Cordero, Claro, o sea, van son a ser invitados. sí. Van a tener su vida eterna, van a entrar en el cielo, pero no van a ser la esposa de Cristo, los que reciben el nombre de Dios en sus frentes, los que se sientan en su trono, los que gobiernan el universo por la eternidad, porque dice, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy estén conmigo. Y es muy claro, cuando nosotros estudiamos un poco más acerca de los 144.000, por ejemplo, no todos van a poder entrar a donde habitan los 144.000. Van a ser un grupo escogido. Por eso el galardón es de acuerdo a su obra. Ahora, este grupo especial, el pueblo que conoce a su Dios, va a ser la esposa. Nosotros tenemos la oportunidad Y de hecho, de formar parte de esa sí, esposa. y de hecho, Si nos esforzamos y somos valientes, si lo entregamos todo. y de hecho hay algo curioso, vamos a decir, de que en la Biblia, por ejemplo, cuando te dice de Adán conoció a Eva, Sí. que era su esposa. Ujú. Entonces, y aquí está diciendo de que el pueblo que conoce a su Conoce Dios, íntimamente, conoce el carácter de Dios. son las mismas palabras. Entonces, es ahí la importancia de esto, ¿no? O sea, de que realmente lo que estás diciendo es correcto en cuanto a que Dios cuando los representa, cuando los representa como una relación matrimonial, como una relación que es Jesús casándose con su esposa, es para que nosotros podamos entenderlo un poquito mejor, para que podamos ver de que es necesario tener esa relación íntima, ese conocimiento de Dios, para poder ser parte de la esposa, porque ¿Sabes qué si no, no. me estás haciendo acordar a algo? Jesús le dijo a sus discípulos, en aquel día ya no los llamaré siervos. En ese momento eran siervos, eran los obreros de su viña. Eran los obreros que van a arar la mies, que van a plantar, que van a cosechar la mies. Una cosa son los obreros, otra cosa es la mies. Aquí tenemos la esposa y tenemos los que oyen. Bueno, Jesús le dijo a la esposa, a los obreros, en aquel día no los llamaré más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, ni está en la casa de su Señor, sino que los llamaré hijos, como Jesús es hijo de Dios, porque estará en la casa con su Señor, les dijo, y conocerá todas las cosas de su Señor. Heredará todas las cosas, seremos coherederos de Dios si participamos justamente de la tarea de Dios. Sí. Jesucristo vino aquí a hacer una obra y los que se identifiquen y se alisten para trabajar en esa obra van a formar parte de esta esposa. Y dice, el espíritu y la esposa dicen ven. Fíjate que se repite 3 veces esto de ven. Y el que oye diga ven. El espíritu junto con la esposa están llamando. Los que escuchan la mies se los llama a llamar a otros también. Y de alguna manera empezar a participar de la esposa en lo posible. Y dice, y el que tiene sed, fíjate que a veces hay ovejas sin pastor. Esas ovejas tienen sed. Jesús le dice, venga. Si hay pocos obreros, vas a tener que venir solo. O vas a tener que venir con los pocos obreros que hay. El que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y el versículo 20, el último versículo del Apocalipsis y de la Biblia, dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí ven, Señor Jesús. 5ª vez en estos 2 versículos que hemos leído, ven, vengo, venga. Tenemos nosotros este espíritu que tenía Juan en el Apocalipsis, que dice, amén, sí, ven, Señor Jesús. Estamos llamando a los otros, a que dice, el que oye diga, venga. Ese es el mensaje que hay que darle al mundo entero. Como decía el pasaje de las multitudes, dice que Jesús al ver las multitudes se compadeció de ellas, porque andaban como ovejas sin pastor. ¿Será que nosotros nos estamos compadeciendo de esas multitudes? Bueno, estamos llegando al final del programa. Loreto, ¿qué conclusiones te deja este tema? Bueno, yo creo que es muy importante,
sea, a veces nosotros perdemos en cuenta algo que Jesús dice de perdieron su primer amor, porque nosotros sabemos que la primera iglesia, digamos, tenía el deseo y de hecho a nosotros cuando nos pasa, cuando nosotros conocemos a Cristo y realmente iniciamos una relación con Él, como que todo nos invita a hablarles a otras personas, nos invita a predicarles, nos invita a decir. Y de hecho, la tarea no es difícil porque Dios nos llama a decirle, a contarle a otros lo que Cristo ha hecho en nosotros, en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros tenemos esa relación, nos da ganas de compartirlo. Nos da ganas de decirle a otras personas, ven, o sea, hay gozo, hay salvación, hay felicidad en vivir con Dios. Y a veces nosotros no hacemos eso, o sea, no disfrutamos de ese gozo, entonces no somos capaces de invitar a otros a formar parte del gozo, ¿no? Entonces, creo que mi conclusión para este programa es que necesitamos conocer a Dios, necesitamos tener una relación con Dios real y verdadera. Y cuando nosotros vamos experimentando eso, vamos a comenzar a gustar del gozo, de servirle, a gustar de obedecerle, y nos vamos a dar cuenta de que todo lo que Él nos ha mandado es por nuestro propio bien, para salvarnos de sufrimientos, para salvarnos de tribulaciones, para salvarnos de cosas grandes. Y que no solamente eso, sino que Dios nos ha dejado una misión que va mucho más allá de eso, ¿no? Hagan tesoros en el cielo, dijo, donde la orilla y el orín la polilla y el orín no lo corrompen. ¿Y qué significa eso? Poner nuestros ojos en que Jesús está viniendo pronto, en que hay otras personas que necesitan saber esto, hay otras personas que necesitan predicar su mensaje, pero necesitamos el Espíritu Santo, no lo podemos hacer solos. Y la única manera de recibir ese poder, recibir ese valor, esa valentía, ese deseo de esforzarse, es realmente sabiendo y conociendo de que tenemos a Jesús a nuestro lado. Porque a veces no tenemos en cuenta esto, no tenemos en cuenta de que Jesús está con nosotros, entonces comenzamos a temer. ¿Y por qué no tenemos en cuenta eso? Porque comenzamos porque tenemos pecados en nuestra vida, porque tenemos cosas que nos alejan de Él, porque tenemos cosas que nos distraen de Él. Entonces, muchas veces porque no hemos transitado nunca ese camino. Estamos acostumbrados a una vida chata, normal, común. A lo que nos impuso la sociedad, digamos. Así, a los que nacimos con eso y lo que todo el mundo hace y el camino que todo el mundo recorre. Y nos parece algo como prácticamente saltar al vacío la vida que Dios nos propone. Y no hemos sentido el gozo de la salvación, lo que sintió los 70, que volvieron con gozo. No hemos sentido ese gozo. Y nos da miedo, nos da como que estamos aferrados a Sodoma y Gomorra todavía. Porque salir de eso es como que, ¿y ahora a dónde? ¿No? Y muchas veces no hay mala intención. A mí me ha pasado durante mucho tiempo. Pero cuando das ese paso al vacío, es cuando te das cuenta de que no es vacío, de que justamente encontrás la mayor seguridad, la mayor roca de la salvación, la que, como predicaba hoy a la mañana el pastor Mark Chambers, los discípulos estaban toda la noche remando y remando y remando y remando y remando y no llegaban a unas pocas millas más allá. Y recién con Jesús, cuando se sube a la barca, en poquito tiempo llegan, inmediatamente prácticamente. Yo remé solo durante 30 años de mi vida. Y me sentí justamente solo. Y cuando me entregué a las manos de Dios a hacer su obra, Dios, ahí nomás, al mes, por ejemplo, te conoció a vos. Ahora ya vamos por el segundo hijo, en tiempos peligrosos, pero yo estoy seguro de que Dios va a estar con nosotros y tiene un propósito. Él forma a los bebés en el vientre de la madre, ¿no? Y que esas personitas que Dios nos ha dado, quizás habiten la eternidad y
y Dios nos los ha entregado en los últimos momentos de la historia de esta tierra. Fácil. Cuando antiguamente, solo, remando y remando en el dulce de leche, sin poder llegar a ningún lado. Y cuando te entregás, saltás, las cosas fluyen, avanzan. No sin dificultades, no sin esfuerzo, no sin valentía. Pero yo, en alguna medida, si hago este programa es para tratar de contagiar a otros eso. Entréguense en esas manos de Dios. No van a encontrar la pileta vacía. Van a encontrar justamente el desarrollo más armonioso, pleno y feliz de sus vidas. La mayor seguridad, realmente. Porque cuando nosotros, las cosas que están pasando en este mundo solamente nos hacen ver, por ejemplo, lo que está pasando en Colombia, lo que pasó hace poquito en Bolivia, lo que constantemente va a seguir pasando, porque lo que las pasa cosas en Chile, lo que pasa en tantas las cosas partes. van a seguir poniéndose peores. El Espíritu de Dios se va a seguir retirando de la tierra, el Espíritu Entonces del mal va a estar cada vez más presente. ¿Y qué nos deja eso claro? Que la sociedad, que las cosas que se han impuesto en nuestra mente, no nos va a dar ninguna seguridad. Porque todas las cosas van a ir a peor, a peor, a peor, y todos los reinos del mundo van a estar en crisis económicas, en cualquier tipo de crisis. ¿Estamos diferentes de este momento? Esta es una imagen de la película de la lista de Schindler, ¿no? Donde la Alemania nazi estaba, haciendo el genocidio. ¿Nos encontramos en un mundo diferente a este? ¿O tenemos un poder, una bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte que está subiendo del abismo y que va a convertir al mundo en algo mucho peor de lo que fue la Alemania nazi? Y que está enojado, muy enojado. Y que está enojado contra el Pacto Santo y contra los seguidores de Dios. Tal como dice las profecías de Daniel 7, Apocalipsis. Y que va a empezar a hacer el genocidio de los hijos de Dios. Va a querer que todo el mundo se pierda. Pero en ese mundo negro todavía hay almas, hay personas, hay seres que rescatar. Ahora, nosotros nos encontramos ante la disyuntiva de seguir fabricando papel, seguir teniendo un kiosco, seguir enseñando matemáticas, seguir la rutina normal en la Alemania nazi, o dedicarnos a salvar los hijos de Dios. Formar parte de un ejército especial que Dios va a investir con poder. Porque tiene una misión especial, son el grupo escogido de Dios, el grupo selecto, el grupo comando, que tiene la misión de rescatar hasta el último hombre que es hijo de Dios de esta tierra. Allí muchas veces hay personas como el protagonista de esta película, el señor Schindler, que eran pecadores, pero que en algún momento hicieron un clic y tuvieron amor por sus semejantes. Tuvieron compasión por las multitudes que estaban pereciendo, que estaban como ovejas sin pastor, perseguidas por el lobo, por la bestia. Hicieron clic y empezaron a dejar todo lo que tenían, vender todo lo que tenían para salvar hasta el último hombre. Esas personas en el cielo van a ser recompensadas. El Señor va a venir con su galardón. Los dejamos con las imágenes de esta última película, que un poco representa a esas personas que se van a dedicar a salvar a los judíos de este tiempo, a los hijos de Dios, a los hijos de su pueblo. Las escenas finales de la lista de Schindler. No va a haber orgullo en esas personas, sino el deseo de haber hecho algo más por su Salvador. Que Dios te bendiga.
dios hebreo del Talmud dice: quien salva una vida, salva al mundo entero. Podría haber sacado a más. Podría haber salvado a más. No sé, pero creo que podría haber salvado a más. Oscar, 1100 personas viven gracias a usted. Mírelas. Si hubiera ganado más dinero. Yo he despilfarrado tanto. Generaciones enteras vivirán por lo que ha hecho. No he hecho lo suficiente. Ha hecho mucho. Este coche, Kate lo habría comprado. ¿Por qué me lo quedé? Habría salvado a otros 10. 10 personas. 10 personas más. Y esto, 2 personas. Es de oro. 2 personas más. Me habría dado 2 personas por el alfiler. Por lo menos una más. Una persona más. Una persona externa. Por esto. Podría haber salvado a una persona más. Y no lo hice. No lo hice. No lo hice. No lo hice.